Buenas despertados, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar con vosotros. Hoy quiero hacer un vídeo muy breve, muy pequeño, porque, bueno, ha venido todo a raíz de una meditación que he tenido ahora, una canalización. Yo en esta canalización he preguntado qué se debe de hacer para mejorar, para seguir por el camino correcto cuando a veces tenemos momentos de febleza, de que no nos sentimos fuertes, de que perdemos un poco no la fe, ¿no? Pero sentimos que no estamos evolucionando, que estamos como estancados, que no conseguimos trascender pues algunos de los aprendizajes que nos han tocado vivir a cada uno, y tenemos esa sensación un poco extraña de a lo mejor estar haciéndolo mal, estar haciendo algo incorrecto, estar por el camino contrario a lo que realmente queremos o creemos que sería un aprendizaje, ¿no? Y esos momentos los tenemos todos. No creo que haya una persona que haya despertado que todo el camino haya sido fácil y que lo haya hecho todo a la primera y que la evolución haya tenido una constante hacia arriba y no haya tenido momentos de bajada y momentos de subida, ¿no? Yo creo que, como todo aprendizaje, y me refiero a un aprendizaje terrenal, hay cosas que se nos dan mejores y hay cosas que se nos dan no peores, pero con más dificultad, ¿no? Y que tenemos que insistir hasta que conseguimos interiorizar eso que estamos intentando aprender, ¿no? Entonces yo en estos momentos me siento, a nivel personal, me siento en un momento donde siento ralentizado todo mi progreso. Sí es cierto que noto como mucho ruido en mi cabeza, me cuesta mucho la concentración. También es debido a que a los estudios que estoy cursando, que me ocupan mucho tiempo y me ocupan, por decirlo de alguna manera, mucho espacio en la memoria, ¿no? Y tener que estar cada día pues reteniendo información, repitiéndola, pues hace que la cabeza esté llena como de un humo, ¿no? Y ese humo pues te dificulta el encontrar un momento de paz, de armonía, las situaciones que cada uno pueda estar viviendo en su día a día normal, ¿no? A veces hace más difícil el poder conseguir esa conexión, esa paz interior, esa armonía. Entonces yo llevo un tiempo que tengo esa sensación donde me cuesta más, donde hasta las mismas canalizaciones me cuestan, y ya en una canalización hace un tiempo me lo dijeron, que en el momento que yo había tomado una decisión, porque en su día me plantearon el poder ayudar de dos maneras distintas. Una de ellas era de una manera más terrenal y la otra era más espiritual. De la manera espiritual, que es a través de las canalizaciones, a través de que pues seres desencarnados me elijan a mí quizá para poder transmitir mensajes a sus seres que están encarnados, para poder hacer acto de su presencia. Me siguen ocurriendo, sigo teniendo. Hace días tuve también una persona que había desencarnado y por parte de un conocido, y pude mantener, ¿no? Se me presentó directamente, yo esa persona no la había visto nunca, pero me dijo quién era y pude corroborar que esa persona era quien me decían, con la persona que aún está encarnada. O sea que esos encuentros aún los sigo teniendo, y aunque me dijeron que eso es algo que se tiene y que es un... No me gusta decir la palabra don, es una facultad para aquellos que a lo mejor no la quieren recibir, porque esa facultad la podemos tener todo el mundo, pero hay quien quiere recibirla y hay quien prefiere cerrar los ojos y no tener quizá ese compromiso o esa obligación, no, porque no es una obligación, lo haces de acuerdo a tu sentimiento del corazón, pero hay personas pues que no quieren, o no es el momento por lo que sea, y es totalmente respetable, pero que realmente esas cualidades, por no llamarle don, esas cualidades siguen estando innatas en ti y vas a seguir teniendo que dar cuentas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, toda esa parte sigo teniéndola,
Sí que es cierto que no es tan frecuente como lo tenía anteriormente, antes de empezar mis estudios, pero cuando yo tomé la decisión de que yo necesitaba ayudar a las personas en este plano, y lo intento hacer de varias maneras, y que no viene al caso decirlas porque no creo que sea... lo veo más como ponerse medallitas a uno mismo, y no creo que sea necesario. Pero cuando yo decidí ayudar a las personas en este plano, que fue estudiando psicología, ya me avisaron que todo ese proceso o toda esa parte espiritual debía pararse, debía interrumpirse en un grado bastante elevado, para que toda mi conciencia terrenal, toda mi mente, todo mi cerebro pudiera estar presente más que nunca, para poder memorizar toda esa información, todas esas herramientas que son necesarias para ayudar a las personas a nivel psicológico y a nivel terrenal, ¿no? Y yo de esto ya tenía constancia. Se me dijo que yo había tomado esa decisión y que por lo pronto, hasta que acabara mis estudios, toda la parte espiritual iba a quedar en un segundo plano, y que cuando yo acabara mis estudios, toda esa parte espiritual, estando ya libre de cargas de aprendizaje y de estudios a nivel terrenal, volvería otra vez a su estado normal, ¿no? Sí es cierto que sigo teniendo canalizaciones, que sigo teniendo, las tenéis cada miércoles en mi Instagram, sigo haciendo estos vídeos porque es mi compromiso, y como me comprometí a hacerlo. Pero sí que me encuentro en una situación que a veces me es difícil, que a veces siento que no estoy evolucionando, que no estoy siguiendo un progreso continuo, me siento un poco estancado. Y hoy realmente, después de unos días que he estado 2 o 3 días con mucho ruido en la cabeza, cuando me refiero a ruido, me refiero a mucho pensamiento, a mucha actividad neuronal, ¿vale? Entonces me es muy difícil quedarme en silencio. Sabemos que el cerebro es imposible quedarse en silencio, pero se puede llegar a un estado donde todos esos pensamientos intrusivos se separan un poco y te dejan como un poco de tregua, ¿no? Pero yo llevo 2 o 3 días con mucha actividad cerebral, y me cuesta mucho, ¿no? Y he querido meditar pensando que a lo mejor no podría, pero bueno, me han dado un poquito de tregua y he podido meditar. Y yo preguntaba qué hay que hacer, cómo hay que hacer para cuando te encuentras en una situación como esta, en la que realmente te sientes un poco estancado y tal. Y la explicación que me daban, que ha sido breve pero ha sido bastante aclarativa, me decían, no serán las palabras textuales, pero más o menos, ¿no? Me decían: muchos sois los que queréis cambiar, los que abrís los ojos a la iluminación, y en ese afán de querer ser mejor, de ese cambio que tanto necesitáis, impostáis conductas que realmente aún no están interiorizadas en vosotros. A eso se me referían como diciendo, cuando uno entra en el camino espiritual, ¿no? Cuando empieza a despertar y empieza a tener esa vocación de querer cambiar, de querer ayudar a las personas, de querer hacer el bien, de ser compasivo, muchas veces actuamos en situaciones de una manera de luz, pero de una manera de luz impostada. Con esto que me quiero referir, que cuando a veces tenemos una situación donde a lo mejor nos enfadamos, y nuestro ego terrenal, nuestra forma de ser terrenal hubiera sido, o nuestra forma de ser anterior, ¿no? Hubiera sido, pues entro en la batalla, entro a discutir, contesto, alzo la voz, insulto. En ese momento decimos, no podemos hacer esto, porque si realmente estamos siendo espirituales, esta no es la conducta de una persona espiritual, con lo cual yo no voy a hacer eso, y me voy a mantener al margen y no voy a contestar. Sí es cierto que esa realmente es la conducta que una persona espiritual debe tener, pero ellos se referían, estáis impostando esa conducta porque realmente no está interiorizada en vosotros, no entendéis el por qué realmente debéis de comportaros así. Si vosotros leéis un libro, pero no entendéis el contexto, solo podréis decir que habéis leído el libro, pero no podréis decir que habéis entendido realmente el mensaje interior de cada palabra. El mensaje interior es la clave, es la llave que abre las puertas al conocimiento y al entendimiento de por qué
realmente hay ese cambio y se produce ese cambio en vosotros, por qué tiene que haber ese cambio de conducta. Ellos me daban a entender de esta manera que mucha gente, y yo he sido el primero en mis principios cuando empecé en este camino tan bonito y a la vez tan complicado, no quiero negar lo que es evidente, pero sí es cierto que al principio yo hacía lo mismo. Yo tenía una situación donde había una discusión y yo a mí mismo decía, no, Jordi, tú no puedes hacer esto porque estás empezando en un camino y tú tienes que ser espiritual y tienes que ser buena persona y tienes que trabajar desde la luz, desde el amor, desde la comprensión. Y entonces me decía, no, tú tienes que mantenerte al margen y no decir nada. Y con eso te tranquilizabas porque decías, uy, pues he actuado como una persona de luz, en esa ignorancia realmente, una ignorancia desde la buena fe, porque realmente hay un fondo de buena fe de querer cambiar, pero no estamos entendiendo realmente el motivo. La espiritualidad es aquello que te da el conocimiento para entender por qué estás actuando o por qué debes actuar así. Cuando tú tienes una discusión, porque la vas a tener, porque hay una parte espiritual y vas a tener momentos de enfado y tú te puedes enojar, te puedes enfadar y puedes tener palabras malsonadas, por decirlo muy educadamente, pero cuando realmente entiendes el contexto, entiendes realmente por qué, porque cuando realmente estás en el camino correcto, la espiritualidad es la que te da la reflexión, es la que en ese momento te dice, para un momento, antes de contestar a esa persona que te ha increpado, por ejemplo, o antes de enfadarte más por esto que no has conseguido o que te ha salido mal, para un momento y pregúntate por qué. Realmente, ¿por qué vas a contestar de esta manera? ¿Por qué vas a actuar de esta manera o vas a responder de esta manera? La espiritualidad es la que te da ese conocimiento para poder llegar a una conclusión, de decir, pues mira, esta persona realmente que me ha faltado o me ha hecho un gesto feo, ahora me doy cuenta que posiblemente es que esta persona hoy ha tenido un mal día en el trabajo y yo solo soy aquella persona que se ha cruzado en el momento perfecto para ella y perfecto para nosotros, para descargar su rabia de ese suceso que ha tenido antes, y mi espiritualidad, mi conocimiento, mi consciencia es la que me va a permitir actuar de una manera acorde para que a él tenga un aprendizaje. Porque quizá esa persona está esperando tu contestación, el que entres en esa batalla, pero tu consciencia es la que, tu espiritualidad es la que te está realmente diciendo, no debes, entiende que a lo mejor esa persona lo que ha pasado es esto, y tú cambias esa conducta, y al cambiar esa conducta que estás entendiendo por qué tienes que actuar ahí, ya no la estás impostando, sino que la estás teniendo con un conocimiento, y quizá ese cambio producido lo que está haciendo es un aprendizaje para la persona que tenemos enfrente, porque a lo mejor esa persona en ese momento recapacita y dice, pues es verdad, esta persona pensaba que me iba a contestar, no me ha contestado, me ha respetado mi momento, y quizá a lo mejor yo no debería haber actuado así con esta persona, o quizá no debería haber actuado así con cualquier persona que me cruzara, porque realmente no puedo pagar con él el enfado que yo llevo de atrás con una persona que no tiene nada que ver con ello. ¿Os fijáis el encadenamiento de sucesos que hay? Aquello que aprendéis puede servir también para aprendizaje de los demás, pero en las resumidas cuentas lo que estamos hablando hoy es que realmente somos muchos los que en algún momento, y en algunos lo estaréis haciendo ahora mismo, porque a lo mejor llevéis muy poquito tiempo, impostamos realmente esa espiritualidad en esa necesidad o en esa impulsividad o en esa ansia de querer ser ya espirituales. Espirituales no solo es la práctica, es la teoría. Si solo haces la práctica es impostada. Para hacer la práctica con conocimiento tienes que entender la teoría, y para eso tienes que entender todo aquello que lees, que ves, que escuchas, que miras en vídeos. Todas las palabras que vas recibiendo las tienes que entender, porque este vídeo mismo tiene un aprendizaje para ti. Si lo oyes 1, 2 o 3 o 4 veces, realmente empiezas a ver matices que en la primera visualización no lo hayas visto. Con lo cual debemos de intentar entender siempre ese mensaje interno de todo aquello que vamos escuchando o vamos leyendo
o vamos viendo realmente, para poder entender por qué hemos de cambiar nuestra conducta, o para tener esa información o esa conciencia necesaria que indirectamente cambie sin forzar nuestra conducta, porque tengamos, nunca mejor dicho, esa conciencia que nos permita ver más allá de lo que veíamos antes, porque la espiritualidad, la conciencia, es simplemente ver mucho más lejos del muro que hemos tenido siempre delante de nuestros ojos, es quitar ese velo y ver toda la amplitud de conciencia universal de todo aquello que no hemos podido ver por esos velos o esos muros que nos han puesto nuestras creencias y nuestra sociedad realmente. Entonces, creo que el aprendizaje para todos hoy es: dejemos de impostar, dejemos de leer por encima, leer rápidamente, sino leamos detenidamente, con pausa, intentando entender cada palabra, el significado que puede tener, y a raíz de esa comprensión expandiremos nuestro amor, expandiremos nuestra conciencia a unos niveles que a lo mejor incluso algunos aún no somos capaces de llegar a imaginar, porque podemos pensar que esto es el todo y que ya sabemos mucho, pero puede ser que el todo de 360 grados la visión y podamos ver en esos 360 grados. Por eso te digo que, y os digo, que este camino para mí es maravilloso, con sus partes buenas y con sus partes menos buenas. Es un camino que totalmente enriquecedor y maravilloso. Espero que os haya servido como me ha servido a mí, espero que os haya gustado también, que comparta mis canalizaciones, que el mensaje os haya llegado y que realmente podáis sacar provecho de estas palabras para vosotros, que podáis ver ese vídeo las veces que os haga falta para llegar a ver muchos más matices, ¿no? Como siempre os digo, y por la dinámica de esta plataforma, pues pedir que compartáis, que os suscribáis, que le comentéis. Realmente, si no fuera por eso, no lo pediría, porque no me gusta hacerlo realmente. No quiero que nadie pueda creer que la única intención, o la intención que pueda haber de fondo, es la monetización de estos vídeos y tal, porque para nada es eso. Simplemente es la voluntad de querer poder llegar a muchas personas, y que yo no tengo ese poder. Quien tiene el poder es esta plataforma, y utiliza unas fórmulas y unos algoritmos que es necesario para ello que el contenido se apoye de la manera que se pueda. Siempre hacerlo de corazón, no lo hagáis porque yo os lo diga, sino realmente porque resonáis y os sale dentro realmente hacerlo, porque no quiero que alguien lo haga forzado ni condicionado, sino que lo haga directamente desde el corazón, y porque le guste aquellas cosas que con mi humildad os intento compartir. Y como siempre, pues nada, desearos que el universo os entregue todo el amor que pueda tener para vosotros, y nos veremos la semana que viene con algún vídeo de algún tema o alguna canalización o algo que en aquel momento me apetezca compartir con todos vosotros. Gracias a todos siempre por vuestras visitas y nos vemos.